Hola amigos de Perú 21, en estos momentos vamos a conversar, a analizar a profundidad el conflicto entre Irán e Israel, que lo que hemos visto semanas atrás empezaron con bombardeos y había mucho temor de que este conflicto escale hasta que Estados Unidos tuvo este protagonismo. Estamos aquí en el sede Perú 21 acompañados del representante de la embajada israelí, el señor Joed Mayen. ¿Cómo está? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Cuál es la lectura que se tiene en este conflicto donde se ha hablado en un inicio de un alto al fuego, pero todavía continúa? Y es más, hasta hace una semana el representante de Irán decía que habían bombardeado y que parecía que querían hacer un atentado contra su vida. ¿Cómo lee Israel esta situación? Bueno, es una buena pregunta y es más amplia de lo que parece y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera. Irán ha estado llamando a la destrucción del Estado de Israel durante décadas. Em, También a través de sus presidentes. Han dicho que quieren borrar del mapa a Israel, que basta con una bomba para destruir a Israel, que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. Paralelamente a eso, han estado haciendo tres cosas. Primero, un programa nuclear que comenzó hace muchos años, no es de ahora, tiene 25 años más o menos. Ha estado promoviendo o avanzando un programa para obtener la bomba nuclear. Es un programa muy amplio, tiene decenas de instalaciones y otros decenas de componentes que forman parte de ese gran esfuerzo que tiene Irán. Al mismo tiempo ha estado involucrado en el desarrollo de un programa de misiles balísticos que sirven como un vehículo para transportar la bomba atómica. Y por otro lado, han estado creando lo que llamamos en Israel un eje del mal, que incluye a las fuerzas más radicales de la región, tales como Hamas, una organización de terror, Hezbollah, otra organización de terror que está en el Líbano, los hutíes, también otra organización de terror que está a 2.000 kilómetros de Israel, otras organizaciones de terror que están en Cisjordania, el régimen de Assad, que ya no existe, las milicias proiraníes en Irak y, por supuesto, Irán. Un total de 7 frentes con los cuales Israel tiene que lidiar al mismo tiempo. El 7 de octubre del 2023, Ujú. Hamas dio el ataque, una masacre, la peor que hemos tenido desde el Holocausto, en el cual 1.200 israelíes fueron asesinados, otros fueron violados, quemados, familias enteras quemadas vivas, y 250 israelíes fueron secuestradas a Gaza. El día siguiente, Hezbollah se unió al esfuerzo contra Israel, sin ser provocado. O sea, el 7 fue Hamas, el 8 fue Hezbollah, y los días siguientes, tanto los hutíes en Yemen, las milicias pro-iraníes en Irak y otras organizaciones de terror, todos se lanzaron contra Israel. ¿Cree, y discúlpeme que le haga la interrupción, cree usted que todos esos ataques y la respuesta de Irán son coordinados? Sí, definitivamente. Hace 2 años, en julio del 2023, hubo una reunión de coordinación entre los líderes de Hamas, de Hezbollah y de Irán, en Beirut, en el Líbano, Ujú. en donde Hamas dijo que va a atacar. Em, Todos estos esfuerzos de ese círculo de fuego, porque si uno ve el mapa
Israel prácticamente está rodeado de estos elementos radicales terroristas que lo que tienen en común es un objetivo de aniquilar al Estado de Israel, tal cual. Em, La razón, ¿por qué? Eso va más allá. Es em, un tema que está siempre, nos acompaña siempre, los árabes y los musulmanes. Si uno ve el mapa en el cual está el Islam, desde Marruecos, en el oeste de África, noroeste de África, y hasta Irán o Afganistán, que están en Asia, un territorio enorme, donde hay solamente países musulmanes, solamente, estamos hablando de decenas de países musulmanes, hay un solo Estado democrático no musulmán y es Israel. Nos ven a nosotros y a propósito, ocupamos el espacio, creo que menos del 1% de ese enorme territorio. Nos ven como una fiel representación de la cultura occidental y no quieren que en ese Medio Oriente haya alguien que no sea musulmán. Lo dicen explícitamente. Irán ha estado exportando su revolución, su ideología fundamentalista, yihadista. Yihad quiere decir la Guerra Santa. Ujú. Lo ha estado exportando desde 1979. Irán está metido en Sudán, en el Líbano, en Irak, en Yemen, estuvieron en Siria hasta hace poco y están intentando de hacerlo también en otros países. Es el mayor país que desestabiliza nuestra región. Es el mayor país que financia al terror internacional. Y en eso tiene sus aliados. Aquellos elementos radicales que quieren la destrucción del Estado de Israel. No quieren ver un Estado judío, democrático, en esa región. Punto. Es así de sencillo. Bueno, no es tan sencillo, pero es así. En eso está Hamas. Hamas no es una organización chiita, sino es sunita. Ujú. Pero aún así tiene esas Esas intenciones, esas razones. exacto. Y bueno, el 7 de octubre fuimos sujetos al ataque más grande de la reciente historia de la humanidad. No ha habido en términos proporcionales, no ha habido ningún ataque mayor a este. Y sí tuvieron la intención de destruir al Estado de Israel. Más de 3,000 terroristas de Hamas se infiltraron ese día a Israel, se apoderaron de unos 23, 25 poblados israelíes, disparando al mismo tiempo, lanzando al mismo tiempo 4,500 misiles contra esos poblados y contra otros, y teniendo el apoyo de Irán, de Hezbollah y de aquellos radicales. En este tiempo, ¿se ha podido conversar? ¿Ha habido alguna reunión mediadora entre Irán e Israel? Porque se habló de un alto al fuego, luego esto no ha sido así. Continúa también los bombardeos en Gaza. ¿Cómo están manejando esta situación? Porque es desgastante, están en una guerra constante. Bueno, a ver, hay que entender que en el fondo Israel vive una realidad que otros países no conocen. Ningún país en el mundo está rodeado por tantos factores que buscan su destrucción, que se arman, que se financian con este objetivo. La guerra contra Irán, es verdad que Irán se lanzó en abril del año pasado contra Israel. Por primera vez nos atacó directamente desde su territorio.
Pero el ataque israelí contra Irán hace un mes tuvo otro propósito. Nosotros llegamos a la conclusión, de acuerdo a evaluaciones de inteligencia, que Irán está muy, muy cerca a obtener la bomba atómica. E Israel no puede vivir con una Irán nuclear. No tiene el lujo de estar estar sentado con las manos cruzadas mientras Irán logra esa arma de destrucción masiva. Por lo tanto, decidimos que ese es el momento. Ese es el momento de tratar de eliminar el programa nuclear y el programa balístico. Y eso fue lo que hicimos. Esta guerra duró 12 días, en la cual hemos tenido muchos logros. Hemos podido eliminar una buena parte de su programa nuclear, de su proyecto de misiles balísticos, y el comando militar de Irán fue eliminado. De manera que Irán ha sido duramente golpeado, y también sus proxies en la región han sido Hezbollah, ha sido duramente golpeado, Hamas también, y aún así Hamas mantiene todavía 50 de nuestros gente, o sea, 50 secuestrados, hasta que no liberen todos los secuestrados, hasta el último. No parará Israel. No vamos a parar. Ningún país pararía. Cada país tiene que defender su población, y esta es la manera que estamos haciendo para que ellos, o sea, ejercer una presión militar para que ellos liberen nuestros secuestrados. ¿Qué evidencia existe de que el programa nuclear de Irán está muy golpeado y que también las huestes, digámoslo así, de Irán también lo están, como Hezbollah, como Hamas? Bueno, eso se analiza mediante imágenes satelitales y mediante inteligencia. Yo confío en la inteligencia israelí, que sabe interpretar pues las señales que ese programa ha sido duramente golpeado, y la retrocedimos años atrás. Eso es muy importante. No es que Irán no siga teniendo el incentivo para hacerlo. Van a seguir hablando con una retórica amenazante contra Israel. Van a aumentar sus esfuerzos de usar el terror internacional contra blancos israelíes y judíos en el mundo. Van a intentar de rehabilitar el proyecto de misiles y el programa nuclear, pero sí han sido duramente golpeados. Hezbollah fue creado y fue armado por Irán con el propósito de disuadir a Israel de atacar al programa nuclear. Es decir, una organización de terror que prácticamente controla al sur del Líbano, amenaza a Israel con 150,000 misiles para que Israel tenga miedo de atacar a programa nuclear. Finalmente, cuando nos lanzamos contra ese plan nuclear de ellos, Hezbollah no intervino. No intervino porque está duramente golpeado. Todo el mando militar, el liderazgo de Hezbollah fue eliminado. Sus capacidades militares fueron duramente golpeados. Hamas, bueno, prácticamente la cúpula de Hamas ya no está. También fue duramente golpeado, pero aún mantiene. El problema es que aún mantienen esos secuestrados, e Israel no tiene el lujo de que Hamas se quede en Gaza. ¿Por qué? Eso es muy importante para entender. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo en Gaza? Pues primero, ejercemos presión militar contra Hamas para que libere nuestros secuestrados. Segundo, ellos tienen que dejar las armas. Israel no tiene el lujo de que Hamas se quede en Gaza y se rehabilite después de que Israel se retire. Porque entonces, ¿qué hemos logrado? Ellos se rehabilitan y en 5, 6, 7 o 10 años vuelven a atacar a Israel.
Un país soberano, un país democrático, no tiene esa opción. Por lo tanto, es tan importante para nosotros em, eh, que jamás deje sus armas y salga de la Franja de Gaza. ¿Y cómo separan esa situación de Hamas y la situación que se vive en Gaza? Porque hay mucha pobreza, hay hambre, se habla de los recién nacidos que no tienen en estos momentos la leche, la fórmula, se está haciendo un llamado internacional para que llegue la ayuda y hay mucha preocupación también por ese lado. Es cierto que hay mucha preocupación. Yo creo que en parte tiene que ver con la desinformación, con la propaganda del propio Hamas, que tiene interés de que el mundo critique o siga criticando a Israel para que crezca la presión sobre Israel de cesar sus actividades contra los militares o los terroristas de Hamas. ¿Cómo hacemos esa separación? En un lugar como Gaza, en donde Hamas se instala en centros civiles, donde coloca en residencias, en casas, misiles, donde excava entradas a los túneles desde los hospitales, donde deposita armas y hasta em, su industria militar en edificios públicos, es muy difícil hacerles la separación. O sea, luchar contra una organización de terror que se coloca dentro de la vida civil es complicado. Y aún así Israel hace todo lo posible para que los que no están involucrados con Hamas no se vean afectados. ¿Cómo? ¿De qué ¿Cómo? manera? Bueno, primero, nosotros avisamos de antemano dónde vamos a operar. Hay un vocero del ejército que anuncia en árabe en qué barrio va a estar operando el ejército israelí. Segundo, aviones israelíes lanzan panfletos en donde donde dice que les pide a la población civil evacuarse. Hacemos también análisis de inteligencia, donde están los terroristas, a ver si hay también civiles. Si no hay civiles, atacamos. Si hay civiles, es más complicado. O sea, hacemos todo lo posible para que los civiles, los gazatíes, Ujú. eh, pues no sean perjudicados. Ahora, es una guerra. Claro. Es una guerra, siempre hay daño colateral, a pesar de todos los esfuerzos que haga Israel. Y ahí sé que hay muchas críticas, y como dije, en parte esas críticas vienen porque no conocen la realidad, no conocen lo que está haciendo Israel. Israel ha pensado en algún momento permitir esta ayuda humanitaria para aquellos civiles que no están involucrados con esta organización terrorista. Bueno, ayuda humanitaria hay todo el tiempo. Es más, nosotros publicamos qué es lo que estamos metiendo a Gaza, el número de camiones, el número de cajas con comida, cuántas comidas se reparte diariamente. Hay dos maneras en las cuales nosotros em, metemos esa ayuda humanitaria, que incluye sobre todo comida, pero no solamente, también medicinas. Primero es mediante organizaciones de Naciones Unidas. Israel autoriza a una cantidad bastante importante de camiones que tienen carga de ayuda humanitaria a entrar desde Israel a la Franja de Gaza. Uno de los problemas es que militantes de Hamas se apoderan de esos camiones, y hay muchas imágenes que ven. Los interceptan. Sí, los interceptan, suben al camión y están con sus rifles y amenazan a todos los demás.
y llevan a los camiones a los centros de ellos, de Hamás, para dos cosas. Primero, para que ellos mismos, los terroristas que se esconden en los túneles, tengan suministros, tengan comida. Segundo, porque ellos venden esa ayuda humanitaria a los pobres gazatíes y los venden en precios insoportables. Esta es la primera, y para nosotros Increíble. es crucial que jamás no se apodere de la ayuda humanitaria, porque al tener ese control, ellos siguen dominando la Franja de Gaza. Si ellos pueden decidir a quién y por cuánto venden esa ayuda, pues entonces eso quiere decir que ellos siguen siendo el gobierno o el que El que tiene el opera. control. Ujú. La segunda manera, se crearon 4 centros de esa ayuda, operados por, si no me equivoco, una o dos empresas norteamericanas, en donde ellos facilitan comida a los gazatíes, millones y millones de cajas de comida a los gazatíes. También ahí Hamás atenta de vez en cuando tanto contra la población de ellos como contra los funcionarios de esa empresa. Em, y obviamente jamás culpa a Israel. Es parte de la maquinaria propagandista de ellos, de culpar a Israel en cosas que ellos mismos hacen. La verdad es que a Hamas no les interesa sus ciudadanos, no les interesa los gazatíes. Han convertido la vida de los gazatíes en miserable. Nada bueno ha salido de los 18 años que jamás gobierna la Franja de Gaza, solamente muerto y sangre. ¿Cuál es la estrategia ahora? Hemos visto la intervención de Estados Unidos, de Donald Trump, eh, ha sido, digamos, en apoyo de Israel, ferviente, pero ahora parece que Irán podría ganar tiempo para continuar con su plan nuclear. Entonces, ¿cómo analizan ustedes este trayecto? Bueno, son dos cosas separadas. El tema nuclear, como expliqué antes, em, lo hemos retrocedido bastante. Lo hemos golpeado de una manera que Irán necesitará varios años de un esfuerzo concentrado y vamos a estar vigilando, vamos a estar muy atentos a cualquier intento iraní de rehabilitar sus instalaciones nucleares. Por otro lado está la parte de Gaza. Se está negociando un acuerdo de cese de fuego en el cual los palestinos o Hamas libere la mitad de los secuestrados y nosotros nos retiremos dentro de la Franja de Gaza de los centros más poblados. Eh, Se espera que quizás esta semana o en varios días se va a anunciar el cese de fuego con el objetivo de luego negociar un cese de fuego permanente en el cual jamás libere a todos los secuestrados israelíes, vivos y muertos, porque hay 20 vivos y 30 muertos. Em, y nosotros nos vamos a retirar, todavía no sabemos si es de toda la franja o de la mayor parte de la franja, em, siempre y cuando los líderes que aún quedan de Hamas, los líderes militares, dejen sus armas. Eso es crucial. Un país soberano, un país democrático no tiene el lujo de que otro atentado, otra masacre de la magnitud del 7 de octubre suceda. Claro, a eso iba también. ¿Qué garantías va a pedir Israel para cesar el fuego y mantenerse en paz durante los próximos años? Bueno, paz, hablar de Entre paz, comillas, entre es entre comillas. comillas, porque hablar de paz con Hamas no es algo, no está en las cartas. Claro. A ver, hay que aclarar a aquellos peruanos
que no conocen. Jamás es una organización de terror que no busca una solución. La solución de ellos es borrar al Estado de Israel. Es que Israel no exista. Esa es la solución de ellos. Ellos no quieren reconciliar con Israel. No existe. No buscan eso. Em, y garantías, nosotros dependemos de nosotros. La mejor garantía es em, en nuestro ejército de que algo así pues no vuelva a suceder. Em, hay que tener en cuenta también que muchos israelíes han sufrido. El 7 de octubre marca un antes y un después en la vida de la sociedad israelí. Em, el golpe fue durísimo. Las imágenes que salieron de esa masacre, uno nunca puede olvidarlas. El hecho de que familias enteras de 5 personas fueron quemadas en vivo. Y jamás, los terroristas de Hamas grabaron casi todo. Eh, los israelíes que tuvieron que evacuar a los pueblos cercanos a la Franja de Gaza y a la frontera con Líbano por los ataques de Hezbollah, no todos han vuelto a sus casas. Es un proceso, vamos a tener que pasar un proceso de digamos, saneación, se dice saneamiento, Sanación. sanación, perdón. Em, y como dije, la sociedad israelí nunca va a volver a ser Hacer la lo que era misma. antes. Sí. Hemos tenido que enfrentar cosas que no hemos conocido en el pasado. Y bueno, como una sociedad vamos a tener que sanar todo. Pero garantías, pues nunca van a haber. Con una organización de terror, pues no las hay. ¿Cuál es el mensaje que en esos momentos está dando el señor Netanyahu? Bueno, yo creo que es claro. Estamos negociando con Hamas a través de Estados Unidos y de Qatar em, un cese de fuego en el marco del cual Hamas libere los secuestrados, porque para nosotros es Es lo más primordial, es importante. lo más Sí, importante. exacto. Después de eso, Ellos, hay que entender, ellos no están en casas, no están en cárceles, ellos están em, bajo tierra, 30 metros bajo tierra, en túneles, están torturados, no les dan comida. Em, y después de eso, bueno, al mismo tiempo que jamás deje sus armas y que Israel se va a retirar de la Franja de Gaza o de partes de la Franja de Gaza, y pues vamos a volver a reconstruir lo que jamás destruyó. Creo que el mensaje es em, que Israel no buscó ese enfrentamiento. El ataque jamás no fue provocado por nosotros, pero esta guerra fue provocada por Hamas. Una organización no puede esperar que después de cometer esas atrocidades contra israelíes, pues va a pedir el cese al fuego y ahí se lo vamos a entregar. Tiene precio. Jamás tiene que pagar ese precio. Israel no tiene ningún conflicto con los gazatíes. No tenemos ningún reclamo en Gaza, ningún reclamo territorial. Sí tenemos el reclamo de que jamás se tiene que ir, de que la Franja de Gaza tiene que ser gobernada por otras fuerzas, no por Hamas, por otras fuerzas que se dediquen a la construcción de la Franja de Gaza, no a la infraestructura militar, no al convertir a Gaza en una plataforma de ataques contra Israel. Creo que ese es el mensaje. muchísimas gracias por estar aquí en el CD Perú 21, hablando sobre los pormenores, lo que se espera, también parte de la estrategia, ¿por qué no?, de Israel
y lo que va a salir finalmente de esta negociación. Esperamos que sea lo mejor. Muchas gracias por darme la oportunidad de exponer pues los argumentos nuestros y la situación como la vemos nosotros, que sé que no necesariamente otros países comparten esta visión nuestra. Creo que en parte se debe a la falta de conocimiento y por eso me alegro tanto de estar aquí, explicar pues la situación. Gracias. Muy amable. Bien, amigos de Perú 21, no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe si quieres saber más detalles. Regresamos.